En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Dios los bendiga y que el Espíritu Santo nos dé entender, de acuerdo a su santísima voluntad, esta charla. Vamos un poquitito a la enumeración de las 7 puertas, después voy a ir una por una. ¿Sí? Esas 7 puertas son, primero, la muerte propiamente dicha; segundo, lo que llamamos el suelo flotante; tercero, la travesía, se da una travesía; cuarto, un encuentro con la luz; quinto, es ya el estado intermedio; sexto, el apocalipsis; y séptimo, la vida eterna. Siguiente. Voy a dar aquí primero los fundamentos de esta enseñanza. El primer fundamento es la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia. O sea, las cuestiones, Dios se ha encargado de revelarnos, no todo, pero algunas de las dimensiones que forman parte de nuestra esperanza. Antiguamente, en los cursos de teología, a esto se lo llamaba el de novissimis, o sea, sobre las cosas últimas, las más últimas de todas las cosas últimas. Y se establecían como todo lo que tenía que ver con el de novissimis, era muerte, juicio, infierno, purgatorio, cielo, resurrección. Y por fin, mundo nuevo, la renovación del universo. Todo eso era el de novissimis. De alguna manera era una sistematización de un montón de textos bíblicos que desde distintas perspectivas iban hablando de estas cosas. Bueno, esto es el primer fundamento. Por supuesto, hay otro fundamento que tiene que ver con el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Ustedes, tal vez los que tenemos más de algunos años, recordaremos que hace unos 40 años atrás había salido un libro de Víctor Sueiro, que había estudiado personas que habían estado clínicamente muertas durante unos instantes y que al volver, que por aquel entonces, les confieso, que bueno, y uno mucho. Yo era un cura joven y no se hablaba mucho de estas cosas, me sonaba ¿viste? Mucha imaginación. Digo, andás a ver si están así, no sé. Por supuesto, yo lo miraba más vale con aprehensión y interponiendo criterios de discernimiento bastante rígidos al respecto. Por aquellos tiempos, la década del 80 fue esto. Pero aquí que estas experiencias comenzaron a pulular. Y te digo, hoy en día se han numerado esto, y de las aproximadamente 170.000 personas que mueren por día, entre un 4 y un 8% vuelven o han relatado experiencias cercanas a la muerte. Y entre aquellos que mueren en ámbitos hospitalarios, por ejemplo, en un hospital, en una operación, etc., entre un 15 y un 17% de personas que relatan haber tenido experiencias cercanas a la muerte y haber tenido experiencias durante el tiempo en el cual estuvieron en paro, por ejemplo. ¿Sí? No sé si alguno de los aquí presentes. Entonces, es como que antes, tal vez, las cosas estas sucedían, pero, claro, sucedían, pero mucho que no las hablaba más que en intimidad, y no formaban parte yo diría, de la cultura de un pueblo o de lo que un pueblo habla. Ya desde hace años, esto es algo de lo cual se habla.
Por supuesto, siempre que se habla puede haber algún mentiroso, pero se hable o no se hable, siempre hubo mentirosos. Pero es algo de lo cual se habla y se habla con más confianza, sobre todo desde que un famoso neurocirujano científico estadounidense en la década del 2000 tuvo una de estas experiencias. Se llaman Eben Alexander, ha escrito libros al respecto. Era, el paradigma del cirujano cerebrovascular materialista, donde decía, bueno, yo manejo el alma, abriéndole la cabeza a la gente, yo le manejo el alma. Y lo primero que descubrió este tipo que estudiaba química molecular, lo atómico, lo subatómico, estaba en esas minucias ultra especializadas que lo llevaban a, digo, si estas células no funcionan, el yo no existe. Este era su punto de vista, y este era el punto de vista de todas las personas, de los científicos en general. El patrón materialista de construcción de las ciencias llevaba a que lo que no se puede medir a través de alguna medición de la cual se pueda llevar un registro ordenado, no existe. Claro, lo que pasó con este hombre fue que de repente estuvo muerto, clínicamente muerto, cerebralmente muerto, durante unos cuantos segundos o minutos, y volvió, y cuando volvió se dio cuenta de que durante esos minutos su yo, su conciencia estuvo más viva que nunca, y la vitalidad y perspicacia de su conciencia no dependió de que tuviera un cerebro que le funcionara, ni siquiera funcionaba, no que funcionara bien, ni siquiera funcionaba. Entonces este hombre, y la verdad es que hay que decir la verdad, de los testimonios que he escuchado en los últimos años de estas experiencias cercanas a la muerte en todos los países del mundo, hay muchos médicos que han tenido estas experiencias y médicos ateos, buenas personas, gente de buena voluntad, pero ateos o agnósticos, cerrados a la idea de la trascendencia, cerrados a la idea de la existencia de una vida eterna. Entonces, justamente quiero decir que este es un fundamento, porque en los últimos 30 años se ha estudiado mucho y de manera ordenada y científica estas experiencias, es decir, se han recogido relatos, se los han sistematizado, se han descubierto cuáles son los puntos en común, cuáles son los puntos diferentes en estos relatos, se ha tratado de estructurar esta experiencia y de ahí surge la idea de estas puertas, de que la muerte no es solamente lo que vemos de este lado. Casi me atrevería a decir, la muerte es el inicio de un proceso que continúa. Pero bueno, vayamos por partes. Primera puerta, la muerte. Propiamente, seguí, sí. No veo que... Bueno, seguí, datos, esto está bien. La muerte. Los datos ya los di, ¿se imaginan? 1.700 muertos por día. No, 170.000 muertos por día. Arriba del 10% tienen estas experiencias, vuelven. ¿Cuánto es el 10% de 170.000? 17.000 personas por día tienen estas experiencias. Contá por año. En todo el mundo por eso tal vez alguno haya tenido esta experiencia, pero bueno, estos son, ustedes saben, los porcentajes son porcentajes, no son vos, así, y que se verifican en todas partes. La muerte. Comúnmente, nosotros a la muerte, cuando uno dice, ¿de qué murió? Paro cardiorrespiratorio. O sea, el corazón no se detuvo
y dejó de respirar. Es una definición de la muerte, pero bastante pobre, por decirlo así. Pero es el primer acceso que tenemos a este acontecimiento. Es un acceso, fíjense, conceptualizado, no desde lo que vendría después, sino es un concepto desde nosotros, o sea, desde lo que para nosotros significa que fulano se murió, dejó de respirar. Decimos pasó a mejor vida, bueno, ya ahí estamos diciendo, ya hay una palabra de fe, pasó a mejor vida. Hoy en día hay muchas personas, entró en una nueva dimensión. Me gusta escuchar un poco cómo se habla, pero bueno, bueno, se fue de gira. Fíjense cómo hablamos del tema de la muerte, ¿no? Pero no deja de ser una visión muy reductiva de la muerte, pero no deja de ser la parte más dramática, porque es la puerta que uno no quiere pasar. Normalmente, hoy leía en primera plana del diario Clarín que, bueno, en Uruguay se acaba de legalizar la ley de muerte, lo que se llama la muerte digna, que es una forma de eutanasia. Y hay ya argentinos que pasaron para allá, un hombre de 30 y pico de años y una mujer de 70 y algo, que piden que se acogen a esa ley, ¿no es cierto? Bueno, pero en general nadie quiere morir. Aún los que dicen me quiero morir, bueno, ¿viste? Nadie quiere. ¿Por qué? Porque es justamente, dentro de todo vamos construyendo en esta vida un panorama que nos da seguridad y certeza, y esa es sin duda, la seguridad y la certeza, una necesidad humana. Entonces, esta es la primera puerta, que la atravesamos de distintas maneras. Acá hay 1000 maneras desde una enfermedad, a veces larga, penosa, en la cual nos vamos preparando, también despidiendo de nuestros seres queridos, que nos da la oportunidad de decir las cosas que no hemos dicho, hasta una muerte súbita, un accidente, no sé cuántas personas, o una muerte violenta en la guerra, o por un acto de violencia en callejero o bélico. Pero bueno, esta es la primera puerta. Claro, uno dice, fíjense, frente a esto, normalmente el mundo materialista dice, bueno, se acabó, ya está, listo, terminó. Durante siglos se pensó que no se acababa, primero que no se acababa todo tan fácilmente, y que esa muerte que aparentemente fue un punto final, tal vez no era tan un punto final. De hecho, ¿por qué? Ustedes saben por qué se hacían velorios, y todavía se hacen velorios, simplemente para despedirse del difunto y tener un espacio de dolor. No, se hacía un velorio de 1, 2 o 3 días, porque no sea cosa de que hayamos equivocado y el tipo todavía esté vivo. De hecho, ¿cuántas historias hay de personas a quienes se cree que las enterraron vivas, que estaban en un proceso catatónico? Héctor Coire, me acuerdo, yo era chiquito. Héctor Coire. Otro tema, a veces se ponían campanitas en los cajones, o había cajones con agujeritos para que los muertos pudieran respirar. ¿Sabían todo esto? Pero últimamente, y esto lo digo con cierto dolor, ya no hay velorios, si los hay son unas horitas nomás, y bueno, ya está, listo. Se invisibiliza la muerte.
invisibilizar la muerte significa, de alguna manera también, invisibilizar el fin de esta vida e impedir a quienes vivimos en esta vida tomarnos esta vida más en serio. No más dramáticamente, sino más en serio. Conscientes de la caducidad de esta vida. Bien, vamos a la siguiente puerta. Lo llamamos acá el suelo flotante. Y aquí ya entro en dos fundamentos tiene esta idea de un suelo flotante. ¿Sí? Por un lado, la definición clásica de muerte, según el catecismo de la Iglesia, y por otro lado, las experiencias cercanas a la muerte. Y podemos añadir experiencias cercanas a la muerte convertidas en relatos legendarios y hasta en novelas, literatura y películas. ¿Cómo definía la Iglesia la muerte? Separación del alma y del cuerpo. Entonces, fíjense, la idea de separación de alma y cuerpo supone una escisión de dos elementos que nos componen o de dos dimensiones de mi propio ser, porque yo no tengo alma, soy mi alma, pero también soy mi cuerpo. Hay como una escisión de alma y cuerpo, una dimensión que queda inerte, la dimensión somática, el cuerpo, y una dimensión de conciencia que puede ver, que permanece consciente, de alguna manera consciente de sí misma, esa dimensión que llamamos alma, y consciente también del contexto en el cual esa muerte ha acontecido. Muere, separación de... Y ahí vienen, fíjense, uno se pone a pensar, ¿por qué en la literatura universal, antigua y nueva, se ha desarrollado la visión de la muerte y el alma del difunto que recorre, que ve, que está presente en un lugar? ¿Es simplemente un delirio de un escritor que no sabía qué escribir y se puso a delirar? ¿O detrás de ese, entre comillas, delirio, quien escribió esto está de alguna manera haciéndose eco de un sentir común, que la muerte no puede ser el fin, la muerte física? Y aquí vienen lo que les decía de las experiencias cercanas a la muerte. Se ve, las personas que han vuelto han visto su cuerpo inerte, sea en la sala de operación, sea en la calle, sea en su propia casa. Se han visto como separarse. De repente dejan de sentir tal vez el dolor que habían sentido. Ya no hay una percepción del dolor físico que antes, pero hay una conciencia de que yo sigo siendo yo con mi historia, y ahí está yo, pero mi cuerpo o lo que era mi cuerpo está ahí tirado. Incluso muchas de estas personas son conscientes de lo que sucede en el contexto. Cuando ha habido este tipo de muertes en quirófanos, che, se nos fue. O sea, las conversaciones un tanto agitadas de los médicos tratando de hacer reanimaciones, porque ya no hay latido de corazón, ya no hay ondas cerebrales, ya está todo planchadito. Entonces la desesperación, hasta incluso el llanto de los seres queridos, la oración, han tenido incluso experiencias del velorio, cuando estaba la gente velándolo. O sea, no es como que hay una partida inmediata, pero hay una conciencia de sí mismo, del propio cuerpo, del contexto inmediato y no tan inmediato en muchas de estas experiencias.
¿Por qué un suelo flotante? Porque es como que estas personas se ven como, ¿no? Que pueden, como que flotan, como que vuelan. E incluso en esta instancia del suelo flotante, varias de estas personas que han vuelto, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, han visto como el crecimiento de alas, como una suerte de transformación a imagen de la que le sucede a la crisálida, que hay una metamorfosis y una transformación del alma que la capacita para la puerta siguiente, ¿sí? Muchas veces en esta instancia aparece el encuentro o bien con seres queridos que han muerto, o bien con ángeles, o sea, seres luminosos. Y esto también de alguna manera responde a alguno de los relatos de Jesús. ¿Se acuerdan? Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjense las representaciones de la Asunción de María. María subiendo al cielo, llevada al cielo por ángeles. El ministerio de ángeles en esta instancia no suele ser raro. Hay un testimonio que escuché justamente ayer de un médico español, se llama Morales de apellido, también psiquiatra, o sea, un tipo, ¿viste? Psiquiatra. Él dice, bueno, él dijo esto: encontré al amigo de mi infancia y juventud, que murió de cáncer, que había muerto de cáncer hacía muchos años. Y sentí el afecto, su afecto y mi afecto. Y en un momento tuve el deseo de acercarme a él para abrazarlo. Y él me comunicó, no con palabras, era todo una comunicación de corazón a corazón. Me hizo entender de que si lo abrazaba, no iba a haber vuelta atrás. María Magdalena, cuando vio a Jesús resucitado, está bien, lo vio en esta instancia, pero se abalanzó a sus pies queriéndolo abrazar, y él, Jesús resucitado, le dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Y le dio una misión: ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, hay como... Pero fíjense la experiencia de estas almas que han vuelto, es que vivieron muchas cosas en este tiempo de suelo flotante. Algunas, esto fue rápido, en otras fue lento. Vamos a la puerta siguiente. En un momento estas almas que están en el suelo flotante comienzan una travesía, ¿no? Algunas las experimentan como que son absorbidas. Hay un túnel. El túnel a veces es luminoso, a veces es oscuro. Esto es interesante decir, de las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, la mayoría son experiencias muy lindas, muy agradables, pero hay un 15% aproximadamente que han tenido experiencias muy dramáticas y muy conmovedoras y muy feas. Una de ellas, yo los aliento a escuchar, es el testimonio que dio una dentista, Gloria Polo, una dentista colombiana, que murió, que estuvo muerta, murió primero le cayó un rayo saliendo de la Universidad de Bogotá, y le quemó todo por dentro, por fuera, ese rayo. Pero no murió ahí, murió después en el quirófano, ¿sí? Pero bueno, ella tuvo como la experiencia de que era condenada, pero volvió.
no es que fue condenada, porque si hubiera sido condenada no volvía. Pero fue una experiencia muy dramática, de un amor que la confrontó y que le hizo darse cuenta de que su vida había sido un desastre. Pero bueno, y cada vez iba descendiendo más y más. Bueno, pero llegó un momento en el que yo te sinteticé 2 horas de testimonio. Bien, pero vale la pena escuchar el testimonio. Está por todos lados y yo aconsejo escuchar el testimonio de ella joven, porque ya se ve que lo ha contado tantas veces, lo va contando cada vez con más, se debe ir cansando, pobrecita, ¿no? Bien, vuelvo. Hay un momento entonces entran en el túnel, un túnel donde hay una luz en el fondo, una travesía, a veces esa travesía, te insisto, es acompañada de los ángeles, o sea, pero es algo como que frente a lo cual no pueden resistirse. El alma es como llevada a ver esa luz, llevada y al mismo tiempo atraída por esa luz, porque no deja de ser esa luz algo extraordinariamente, se vivencia esa luz como algo extraordinariamente fascinante. Y ahí viene la cuarta puerta, el encuentro con la luz. El encuentro con esa luz, esto sí, todos lo han dicho, es un encuentro con una luz maravillosa. Digamos, los que han vuelto no saben necesariamente que esa luz era Jesucristo. Nosotros sí, desde la perspectiva cristiana, podemos decir que esa luz era Jesucristo. ¿Y qué sucede en esa luz? Cortito se los digo. Una experiencia de iluminación de la propia vida, pero de iluminación de todo lo que ha significado la propia vida y de las consecuencias de acciones y omisiones que hemos hecho en nuestra propia vida. Es interesante que esta experiencia coincide con lo que dice Hebreos en el capítulo 9, creo que está por ahí la cita, si no está ahí está en la siguiente, que dice que después de la muerte, el destino de todo hombre es la muerte y después de la muerte viene el juicio. Ahora bien, no es un juicio implacable, frío, desapasionado, no, es un juicio, casi es una iluminación de la propia conciencia, en donde nos descubrimos en plena verdad a nosotros mismos, sin los subterfugios y las justificaciones con las cuales nos acostumbramos a vivir, sin mentiras. Creo que por ahí puse una cita de Hebreos capítulo 4, en el siguiente, ¿sí? Como dice, todo está desnudo ante aquel ante quien debemos rendir cuentas, Hebreos 4:13. Y también esto tiene que ver con el famoso juicio particular. Juicio particular es uno de los... Se habla en la Escritura de un juicio personal, pero también de un juicio universal. Este sería el juicio personal o el juicio particular que cada uno experimenta después de la muerte. Y que está bueno, de alguna manera, fíjense, cuando hacemos examen de conciencia, pues el examen de conciencia nos va a ahorrar mucho quilombo del otro lado, Si nos acostumbramos a hacer un examen de conciencia a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, no para culpabilizarnos, sino bien, para crecer. Y por eso viene bien también la confesión frecuente. ¿Por qué la confesión frecuente? Porque bueno, nos pone en un ritmo de examen de conciencia, de crecimiento espiritual, de tomar conciencia de nuestros actos, decisiones, omisiones, etc. Está. Pero bueno, eso es para esta vida, no para la otra. Pero nos puede ahorrar problemas. Ese juicio, bueno, ¿qué pasa con ese juicio? Bueno, hay una invitación a recibir el amor de Dios, a reconocer lo que somos, y si reconocemos el amor de Dios y no nos cerramos a ese amor, bueno, somos salvos
definitivamente. Pero así todo hay algunos que no van a aceptar porque se han configurado tanto y se han identificado tanto con el mal, con el anticristo, con el odio. No, hablo de la pertinacia, la testarudez. A ver, nuestro chip anímico, ¿no? Las grandes decisiones y la muerte difícilmente cambie esas decisiones o esas opciones fundamentales. Si mi opción fundamental fue contra Dios, ¿por qué la voy a cambiar si es lo que yo elegí? Por eso, frente a ese juicio, no es que Dios me manda al infierno. Yo mismo, que he vivido en un infierno, seguiré en un infierno de separación de Dios, a quien odio, a un Dios que he aprendido a odiar y en cuyo odio me he entrenado años y años. Lo digo en primera persona, pero no es un juicio en el sentido de Dios, es casi un juicio personal a la luz de la palabra de Dios. Amén. Ahora, puede suceder que algunas de estas almas que se han abierto al amor de Dios también se den cuenta de que las que que todavía me falta una buena ducha. Una buena ducha. Tengo que ir a la peluquería, que me arreglen un poco la cabeza. O sea, aceptar que amo a Dios, pero que todavía no estoy preparado para gozar de Él, que no he alcanzado la santidad. Entonces, ese juicio determina la salvación o la condenación, y dentro de la salvación, las almas del purgatorio, es un proceso, entran en un proceso. Quiero decirles esto. Hasta este momento, hasta esta cuarta puerta, el encuentro con la luz, hay narraciones y relatos de personas que volvieron. Los que atraviesan la puerta siguiente, ya no. Y por lo tanto, todo lo que viene en las puertas siguientes, lo sabemos por revelación divina. ¿Está? Ya no hay... O sea, esta Gloria Polo se dio cuenta de que se iba al infierno y Dios le dio una nueva oportunidad. El doctor Morales, del cual le comenté hace un ratito, entendió que si abrazaba a su amigo no iba a volver. Otro testimonio que escuchase, se ha escuchado testimonios hasta en todas las culturas de la India. Ustedes, es increíble, esto es algo extraordinario. Lo que pasa es que, sobre todo en Europa y en Occidente, de estas cosas durante siglos no hemos hablado porque daba vergüenza hablar de estas cosas. ¿Qué van a pensar de mí? Que estoy loco, ¿qué te fumaste? Aún hoy. Porque también se da una situación semejante a esta. Las personas que tuvieron esto no es que hablan enseguida. Hay un testimonio de un sacerdote que estuvo en este estado de muerte, tuvo un accidente en la carretera en Estados Unidos. Ahora murió ahora. Este accidente fue en el año 1984, por ahí. Y estuvo 2 o 3 años, mientras se recuperaba, no habló de todo esto. Y un día tomó la conciencia de todo esto, leyendo el Evangelio, pero habían pasado como 3, 4 años. Y a partir del Evangelio recordó algo que lo tenían... Porque no todos recuerdan inmediatamente esto. Por ahí lo recuerdan años después. Por ahí lo empiezan a elaborar de a poquito, con sueños, etc. Por ahí un día, pero yo viví esto.
Dios se los hace recordar. Pero en general, casi todos los que han vuelto con una misión. La asuman o no la asuman, porque después, claro, por ahí van a un psicólogo, no, esto es un delirio que usted tuvo, ese es no está, o a no, usted, no, esto este es un delirio, usted tuvo un fuerte trauma que usted pasó. Fíjense cómo tenemos razones para desmentir verdades. Supuestamente la razón tendría que estar al servicio de la verdad, no al servicio de desmentir verdades que puedan transformar la vida. Digo, y muchos de los que viven estas experiencias y que vuelven, por ahí callan todo esto por vergüenza, por miedo, porque no me van a creer, porque qué van a pensar de mí, por miedo al rechazo. ¿Viste? Porque no tengo con quién hablarlo. ¿Con quién hablo esto? Porque ¿con quién hablo? ¿Con mi esposo voy a hablar esto? Si es más ateo que Hitler. ¿Con quién hablo esto? Voy al cura, si te toca un cura medio racionalista como los que... No, señora, tranquila. O sea, hemos domesticado las voces proféticas del más allá, que Dios ha permitido que vinieran al más acá, también para enseñarnos. ¿Bien? Bien. El encuentro, vamos a seguir, encuentro con la luz, seguimos, vamos a la quinta puerta. El estado, termina el encuentro con la luz y bueno, hay otra puerta. Está el cielo, la salvación y el infierno. ¿Por qué estado intermedio? Porque todavía es el alma sin el cuerpo. El alma estará salvada en el cielo o estará purificándose en el purgatorio o estará viviendo la oscuridad de la separación de Dios en el infierno inicial, pero sin el cuerpo. Y el alma conserva una situación de incompletud sin el cuerpo, una nostalgia, porque mi cuerpo no es algo que yo tengo, yo soy cuerpo. Por tanto, mientras mi yo goce sin mi cuerpo, habrá algo faltante a mi goce, a mi felicidad. Y digo, aquí es Dios el que nos anunció la resurrección, realizándola primero en su Hijo Jesucristo. Dios como el Padre, hombre como nosotros. Hoy lo escuchábamos, ¿no? La muerte entró en el mundo por un hombre y la resurrección entró también en el mundo. Así como todos mueren en Adán, todos resucitarán en Cristo. Cristo el primero de todos. ¿Sí? Hay una ansia de resurrección. Ese estado intermedio durará hasta la siguiente puerta, que es la puerta del Apocalipsis. ¿Sí? Estoy sintetizando, pero después si quieren esta PowerPoint se los puedo compartir. Incluso por ahí vos que podés ponerlo añadirlo al video después, ¿sí? Los chicos saben de estas cosas mucho más que nosotros. Así que va a quedar esto en mi canal YouTube, Padre José Luis Gergolet. Denle me gusta, porque ustedes son muy... compártanlo. ¿Viste lo que dicen todos los youtubers? Bueno, yo también lo digo. Pero por un servicio, porque si no estas cosas quedan encerradas en pequeños grupos, si uno lo comparte, si uno lo influye en una cuestión que se llama los algoritmos y todo esto. Pero bueno, vuelvo. Esta puerta es una puerta que abrirá Jesucristo al final de los tiempos. ¿Cuándo será eso? No lo sabe. En la Biblia se habla del retorno final y definitivo de Jesucristo,
después de una gran tribulación como la que no hubo nunca antes, ni desde el principio del mundo. En general, entendemos que de alguna manera, así como habremos vivido nosotros la disolución de nuestro ser corporal, todo el universo habrá de experimentar una gran disolución en función de una novedosa y gloriosa transformación. Esa es la puerta del Apocalipsis. Y ahí los muertos resucitarán. Resucitarán. Resucitaremos. O sea, y nuestro cuerpo ya no será un cuerpo limitado, sino glorioso como el de Jesucristo. Incluso hasta los muertos de los niños, hasta los abortados resucitarán. Porque fueron personas humanas, todos resucitaremos. Los que, dice la palabra de Dios, los que hayan hecho el bien resucitarán para la gloria. Y los justos brillarán como astros en el reino del Padre. Mucho más que eso no sabemos. Pero también hay una resurrección para el juicio y los que hayan hecho el mal resucitarán para la ignominia eterna. O sea, las almas condenadas, al resucitar, también sufrirán corporalmente. Antes solo sufrían. Por eso en el Apocalipsis, cuando se habla de estas instancias finales, se habla de que la muerte y las almas condenadas son arrojadas al estanque de fuego. Yo ahí no quiero ir, por la duda les digo, no me gusta esa parte. Digan, mejor ahí no. Mejor no. Más lindo ir al cielo. Entonces, y ahí viene por fin la última puerta, que es la eternidad en el cielo nuevo y la tierra, todo renovado, y ahí nos vamos a encontrar todos. Cuando uno se pone a pensar, entonces, termino. Fíjense que empezamos diciendo la muerte es el fin. Bueno, se acabó, se murió, no respiró más. Mirado de este lado, podríamos decir fenomenológicamente, la muerte es una truchada, pero de alguna manera, tanto a partir de la palabra de Dios como a partir de innumerables experiencias, descubrimos que la muerte es un proceso, un camino en donde atravesamos puertas, el suelo flotante, la travesía, que puede ser larga, corta, pero una travesía al fin, el encuentro con la luz, que sería con Jesucristo, con el juicio particular. De allí el estado intermedio, la puerta final del Apocalipsis y por fin el cielo nuevo y la vida eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva. Uno dice, frente a esto, dice, wow. Entonces, ¿los muertos dónde están? Termino con una frase de Hebreos, que creo que está en capítulo 11, a fin del capítulo 11, al principio del 12. No me acuerdo la cita exacta, pero dice, estamos rodeados por una nube de testigos. Entonces, uno podría decir, los muertos están ahora más cerca de nosotros que cuando estaban con nosotros. Amén. Gracias por todo.